Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria, nos da mucho gusto saludarte. Gracias por habernos sintonizado. En los siguientes minutos estudiaremos el tema de la crisis en el Edén. Así que no te vayas, quédate con nosotros en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros, estamos en la Escuela Sabática Universitaria y te agradecemos que has estado visitando nuestro sitio en la internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Te recordamos que allí puedes encontrar no solo la oportunidad de intercambiar información, sino también otras herramientas que te pueden ayudar en el estudio de la palabra. Bueno, antes de iniciar nuestro acostumbrado repaso, quiero presentarte quienes están con nosotros aquí en el estudio. De mi lado derecho se encuentra... Mi nombre es Abimael Lozano, estudio la carrera de Medicina y soy originario de Tabasco. Muchas gracias, Abi. Y de mi lado izquierdo. Mi nombre es Francisca Ramos López, estudio la carrera de Comunicación y Medios y vengo del estado de Oaxaca. Muchas gracias, Francis. Mi nombre es Joel Romay, soy estudiante de Teología y soy originario de Veracruz. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Antes de iniciar con nuestro repaso, Francis, quiero pedirte que nos dirijas en oración. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra en esta tarde. Te pedimos que el mensaje que traigas para nosotros sea de gran provecho para nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Francis, por tu oración. Bueno, chicos, Francis, el tema de este trimestre es la gran controversia. La lucha entre bien y el mal. Lucha que empieza en el cielo, cuando el enemigo de Dios, Satanás, se levanta en contra de él, pero ahora este conflicto es trasladado a la tierra. La crisis en el Edén. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, aquí la Biblia presenta precisamente que al inicio de la creación todo era bueno en gran manera. Y lo menciona varias veces en los primeros capítulos, ¿verdad? Por lo menos unas 7 veces, Okay. Que de hecho es significativo también. Y bueno, vemos que todo tenía el sello de la perfección, absolutamente todo. Es como comprar un auto y que te dicen, te doy la garantía de que el primer año no te va a fallar absolutamente para nada. O sea, es una garantía de perfección. Entonces, la creación era algo como eso, tenía una garantía de que al salir de las manos de Dios, eso no tenía por qué haber fallado, ni tenía por qué fallar. Imagínense, Abimael, imagínate, Francis, en un mundo perfecto. No, es muy difícil. Sí. Muy difícil imaginarlo ahora, ¿no? Ahora. Sí, ahora. Pues podemos saber por lo que hice al principio en Génesis, ¿no? Imaginarnos un poco. Pero yo creo que estaríamos muy lejos todavía de lo que fue en realidad. Sí, efectivamente, yo mientras leía checaba que, bueno, Dios decía, fueron creadas las aves, el cielo, las aguas y todo era bueno. Y aún así el jardín más hermoso que podamos crear nosotros actualmente no se puede comparar, yo creo, a lo que Dios hizo, porque todo era bueno, era todo perfecto. Él hizo el Edén, el jardín, para Adán y Eva, era pues hermoso, para que ellos estuvieran bien. Creó frutos, creó los 2 tipos de frutos que era del bien y de la sabiduría. Entonces yo creo que Dios creó hasta el mínimo detalle para que ellos estuvieran a gusto en ese lugar, que tuvieran alimento y que ellos se encargaran de los animales que estuvieran ahí. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 31 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice, y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Un ambiente donde todo era balance, donde estaba la perfección de Dios, el diseño de Dios. Y en ese lugar estaba la máxima creación, nuestros padres, Adán y Eva. Pero la Escritura dice que Dios hizo todo perfecto, todo en balance, pero puso límites. ¿Desde dónde podemos ver esos límites? Porque algunos piensan solamente que es en la orden que le dio a Adán y Eva de que de ese árbol no iban a comer, pero ¿desde dónde encontramos los límites?
Claro, a partir de la separación entre las aguas y la tierra, la noche y el día, ahí empezamos a ver que Dios empieza a poner límites entre lo uno y lo otro. Entonces, estos límites o estas leyes de la misma naturaleza que nosotros vemos son importantes, porque eso nos demuestra que Dios es un Dios de orden, es un Dios que establece leyes, establece reglamentos, y eso nos ayuda a entender precisamente la perfección tiene que ver con el orden y las leyes que gobiernan la naturaleza. Sí, por ejemplo, la luz y la oscuridad, las aguas de arriba y de abajo, es decir, el mar y la atmósfera, tierra y el mar, la noche y el día. ¿Sí? A mí se me hace tan interesante ver cómo en un mundo que ya era perfecto y que no había necesidad, o por así decirlo, de poner reglas porque ya estaban directamente en contacto con Dios, Adán y Eva. Se me hace tan interesante ver cómo Dios puso límites desde la creación, ¿no? Esto refleja lo que decía mi compañero, que precisamente Dios es un Dios de orden y que le gustan las cosas que son bien hechas. Okay. ¿Podríamos añadir algo al pensamiento de él? Dios le gustan las cosas bien hechas, todo tiene un balance, pero aún así hay límites. Pues yo creo que básicamente la ley también nos presenta, las leyes nos presentan el carácter de Dios, presentan el carácter perfecto de Dios, la armonía de Dios, porque eso finalmente trae paz y finalmente nos refleja la esencia que es el amor de Dios. Okay. Menciono un poco más, dice criaturas de acuerdo a su género, un día separado del otro, es decir, no fue un día de 7 días, o no fue luz de 7 días, sino un día separado del otro, una mujer separada del hombre, es decir, hombre y mujer, no mujer y mujer o hombre y hombre, sino fue muy específico, varón y varona, hombre y mujer, y un árbol separado de otros. En medio de ese jardín donde había frutos, aparecía un árbol que no podían comer. ¿Qué podemos decir al respecto, Joel? Así pues, bueno, eso también nos da una idea de la variedad, la diversidad que hay en la naturaleza. No es una naturaleza monótona, o sea, Dios es un Dios creativo. Pero en esa creatividad hay límites. En medio de la diversidad, bueno, también hay límites. Fíjate, la Escritura dice, refiriéndose a que la luz era buena, refiriéndose a la tierra y el mar, y a la creación de las dos grandes lumbreras, que era bueno. Termina en la creación, era bueno en gran manera. Vemos los límites que Dios pone, pero también aparecen 3 grandes bendiciones. Por ejemplo, menciono una de ellas. En el versículo 22 del capítulo 1 dice, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Después de eso, en el versículo 28, encontramos una segunda bendición. La primera, bendijo a las criaturas del mar y las aves. La segunda de ellas dice en el versículo 28, los bendijo Dios. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Una segunda bendición que tiene que ver con la capacidad del hombre de procrear y también de tener bajo su control la tierra. Y aparece en el capítulo 2, versículo 3, una tercera bendición. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Tenemos un Dios que diseña a la perfección, que pone orden, coloca los límites, pero tenemos un Dios que da bendición. Tú ya mencionaste acerca de que vemos reflejado el amor de Dios en el orden y en las bendiciones. Claro. ¿Qué podemos decir de eso? Que, bueno, acerca del diseño que comentaba y de las bendiciones,
como acaba de decir Joel, Dios es un Dios de orden que hizo todo pues a su tiempo. Y después lo más sorprendente para mí es del sábado. Es como aquel artista que termina su obra y dice, bueno, pues voy a poner mi firma, y es el sábado. Y es hermoso y es una bendición porque se tomó ese tiempo para decir, el sábado es para estar contigo y decir ese día santo, yo te voy a bendecir aparte. Te creé, te hice y ahora te quiero bendecir. Entonces Dios nos ama tanto que dice, te voy a bendecir en todo lo que hagas. Y pues es muy bonito, ¿no? Decir de que Dios está ahí al pendiente de todo lo que hacemos, y que, vuelvo a repetir, del sábado todavía es así como que muy bonito saber que es un día especial para Él, para que nosotros estemos con Él. Claro, y todo lo que trae simbología el sábado, ¿no? De la redención, de la justificación, del sello de la creación, que si nosotros siempre volteáramos a ver a esa bendición, pues no dudaríamos de la existencia de Dios, porque es el sello del sábado de su creación. ¿Querías mencionar algo, Joel? No solamente enfatizar lo que usted dijo, pastor, nos recuerda básicamente quién es el creador y nosotros somos sus criaturas. Es un monumento conmemorativo a la creación de Dios. Posteriormente tomaría el significado de la redención, que somos librados del pecado. En el libro de Hebreos, Pablo habla de que hay un reposo todavía para el pueblo de Dios, y él lo compara como entrar a la tierra prometida, que en nuestro caso sería entrar a la nueva Jerusalén. Entonces viene aumentando, se viene intensificando el significado del sábado, pero primariamente pues era un recordativo de que nosotros somos hechos de parte de Dios, somos creación de Dios. Muchas gracias, Joel. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regresar, vamos a comentar acerca de la siguiente pregunta. Dios, ¿qué significa Dios para ti? Ya vimos algunas cosas que hizo por nosotros en la creación, pero al ver esto, ¿qué dimensión le das a Dios ahora? Vamos a regresar en unos segundos para comentar esta pregunta. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Gracias por permanecer con nosotros. Antes de irnos al corte hicimos la pregunta, después de ver cómo todo lo que Dios creó era bueno, cómo puso orden, puso límites, y también cómo bendijo a la creación y cómo bendijo al ser humano, y cómo incluso nos dio un tiempo de descanso a través del sábado. Hicimos la pregunta, todo esto que Dios ha hecho, entonces ¿qué perspectiva nos da ahora de quién es Dios? Y bueno, aquí Francis, Joel y Abimael nos van a ayudar con algunos puntos de vista en relación a esta pregunta. Dios, después de ver esto, ¿qué significa ahora para ustedes, o de qué perspectiva lo ven ahora? Bueno, el relato de la creación, a diferencia de la evolución, nos ayuda a responder satisfactoriamente las preguntas básicas que el ser humano en algún momento se ha hecho, acerca de quién soy yo, de dónde vengo, por qué estoy aquí y hacia dónde me dirijo. Yo creo que la Biblia es el único libro que nos ayuda a responder satisfactoriamente a estas preguntas, porque nos demuestra cómo el ser humano realmente es origen de Dios. Tenemos un origen divino, tenemos una razón de ser o un propósito, como le decía el salmista David en Salmo 138:8. Él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, hay una razón de ser para el ser humano. Y finalmente nos demuestra hacia dónde vamos, nos demuestra que hay un destino superior para el ser humano. La evolución, sin embargo, no nos puede responder de la misma manera a esas inquietudes.
nos pone el argumento de que realmente somos el resultado de una casualidad, somos el resultado del azar. Por lo tanto, no hay Dios, no hay propósito para el ser humano y por lo tanto tampoco hay un destino superior. Entonces, el mensaje bíblico, el relato bíblico de la creación creo que nos da una esperanza, pero también nos da dirección y sentido a nuestra existencia. Muchas gracias, Joel. ¿Les gustaría a ustedes añadir algo más al respecto? Pues a mí me parece muy bonito pensar en la bendición del libre albedrío. Algo que no tienen los animales, y como vimos hace unos momentos, Dios al poner límite a los animales no les puso, nos diferenció al ponernos como seres libres al pensar y razonar, y esa capacidad de libre albedrío y de razonar es tan complicada, es tan difícil de asemejar incluso con la tecnología que ahora tenemos, que a mí me hace pensar, ¿cómo pudo haber una evolución, algo tan complicado como el pensamiento libre? Eso solamente pues pudo haber venido de Dios, ¿no? Eso es lo que a mí me deja esto sobre la bendición del libre albedrío. Un poquito más adelante, Yamel, volveremos a ese punto que tú has mencionado, la capacidad que nos da de decidir. ¿Algo más que quisieras añadir? Sí, Francis? más comentaban de la evolución y eso, yo creo que solo el vernos a nosotros mismos, ver que fuimos diseño de Dios, como lo habíamos dicho, de que todo lo creó bueno y todo eso, yo creo que Dios nos quiere tanto que Él está con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y como decía mi compañero, en la Biblia podemos encontrar muchas respuestas, porque Dios nos quiere tanto que a veces Él se importa en los pequeños detalles de nuestra vida, en qué vamos a comer, en todo, y lo podemos encontrar en la Biblia porque viene acerca de nuestra alimentación. No sé, a mí se me hace muy interesante saber que hay alguien tan poderoso que se preocupa por nosotros. Es mejor pensar eso que pensar que somos de la casualidad, sino que hay una esperanza, hay un motivo de ser. Gracias. Bueno, esto nos lleva también a mencionar lo que Abimael dijo hace un momento, libre albedrío. Dios creó todo perfecto, coloca a Adán y a Eva en el jardín del Edén, y la Escritura dice en el capítulo 3, versículo 1, esa serpiente de Apocalipsis que dice quién es, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, dice, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Cómo entra el pecado en el Edén? Joel, Francis, Abimael. Bueno, y vemos que la serpiente o Satanás se vale de la duda, hace dudar de la palabra de Dios, especialmente posteriormente Adán también sería parte del engaño. Pero nos damos cuenta que si Satanás logra hacernos dudar de lo que Dios afirma, él ya tiene un terreno avanzado, ganado en nuestra mente, y eso es la entrada, básicamente es la cuña de entrada para que entonces nuestra mente pueda desviarse. Sembrar la duda. De hecho, algo muy parecido pasa hoy en día con la generación posmoderna. Nosotros somos parte de una generación posmoderna. El posmodernismo afirma que no hay verdad absoluta, es decir, todo es relativo. Todo relativo. Lo que tú quieras creer está bien, la religión que tú quieras creer está bien. Entonces estamos inmersos precisamente en una generación posmoderna que sigue utilizando el viejo argumento de que todo es relativo, o sea, no es exactamente como lo dice la Biblia, no es como Dios lo dice, sino es como tú lo quieras creer. Sí, porque la respuesta que da la mujer a esa duda que está colocando el enemigo de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, en el versículo 2, capítulo 3 de Génesis dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis.
Versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, no solo siembra la duda, sino que también desafía a lo que Dios ha dicho. Entonces, hoy en día vivimos las mismas mentiras que el enemigo, o enfrentamos las mismas mentiras que el enemigo trató de colocar o colocó en el principio a nuestros primeros padres. Sembrar la duda y desafiar a la palabra de Dios. ¿Quién nos enseña eso a nosotros? Bueno, algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que la única manera segura de no dudar de la palabra de Dios es básicamente alimentarnos constantemente de la palabra de Dios, no apartarnos de la presencia de Dios. Quizás algo muy importante es entender el concepto de religión aquí en este sentido, porque religión, pues, que significa religar y volver a unir, es básicamente la intención de retornarnos a la presencia de Dios. Entonces, la única manera de no alejarnos de la presencia de Dios, de no caer en el error, la duda y la mentira, es manteniéndonos cerca precisamente de la presencia de Dios. Sí, más adelante, en otras semanas adelante, en otra parte de la lección de este trimestre, veremos cómo el enemigo también trató de hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde Adán cayó, nuestro Señor Jesucristo venció, siempre contestando ante las dudas, ante el ataque que el enemigo le hacía en el desierto. Él siempre contestó, escrito está. Es importante para nosotros seguir usando la palabra de Dios como nuestra arma para enfrentar al enemigo. Bueno, la Escritura dice que la mujer hizo caso a la invitación que el enemigo le hizo, y junto con ella Adán, y entonces hubo consecuencias después de entrar el pecado a la tierra, al Edén. ¿Cuáles son esas consecuencias? Hay varias. El miedo, empezaron a sentir miedo, Okay. Empezó el sufrimiento, la enfermedad, La muerte. separación también, profesor. Sí, la Escritura, perdón. La separación de Dios. Sí, dice la Escritura, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, el dolor. Dice, con dolor darás a luz a los hijos. Y en el versículo 17 dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, etcétera, etcétera. Consecuencias. Sí, comentaban que lo que hacemos a veces es el diablo o la serpiente. Actualmente también hay cosas que pueden ser débiles para nosotros. Entonces lo que nos ayudaría sería primero checar qué son esas cosas. Y a veces cuando nos alejamos de Dios, como pasó en este caso, que se alejaron de Dios, empiezan a confundirnos tantas cosas que la única ayuda sería pues la Biblia. Como dice usted de que decía Jesús, escrito está. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, probablemente no podremos decir escrito está, pero si la estudiamos, eso nos puede ayudar. Las consecuencias vienen después de nuestras decisiones, como decía aquí nuestro compañero de libre albedrío, todo viene en consecuencia a nosotros lo que decidimos a cada día. El solo elegir un camino puede ser que nos lleve a bien o mal, son la toma de decisiones que hacemos y eso trae una consecuencia. Sí, las consecuencias que hoy podemos ver a la desobediencia de nuestros primeros padres, pues guerras, hambre, injusticia social. Injusticia. Lo interesante es que Satanás está tratando de utilizar las mismas consecuencias para hacer dudar al ser humano de la existencia de Dios. Hay un relato así breve, muy interesante. Entra un hombre a una peluquería, una barbería, como ustedes le quieran llamar. Se sienta para tomar su turno y entonces abre el periódico y empieza a leer. Y todos los encabezados hablan de la guerra o el conflicto en el oriente, de la injusticia social, el hambre,
la violencia, el secuestro, la prostitución, y habla de todos los males que hay en el mundo. Entonces el peluquero le dice al hombre, ya vio las noticias, yo creo que si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento en el mundo. El hombre, que era un creyente cristiano, simplemente no le contestó nada, siguió leyendo el periódico. Le tocó su turno, el hombre le cortó el cabello, y justo cuando estaba terminando y se estaba poniendo en pie, mira a un vagabundo del otro lado de la ventana, afuera del local. Y le dice al peluquero, ¿sabe qué? Yo creo que los peluqueros no existen. Y el hombre se empieza a reír y le dice, ¿por qué? Si yo soy un peluquero, ¿de qué se trata esta broma? Y entonces le dice, no, yo le aseguro que los peluqueros no existen. Y entonces el hombre le dice, bueno, ¿por qué está afirmando tal cosa siendo que yo soy uno de ellos? Entonces le dice, mire, ve ese vagabundo que está afuera en la calle, con el cabello crecido, las barbas crecidas. Si los peluqueros existieran, dice, no habría hombres con el cabello tan largo y tan desarreglado como ese hombre. Entonces el peluquero le dice, mire, ese no es el problema. El problema es que ese hombre no viene a mí, y si no viene a mí, pues yo no puedo cortarle el cabello. Entonces el hombre le dice, bueno, lo mismo pasa con el ser humano. Mientras el hombre no regrese a Dios, mientras el hombre no se acerque a Dios, va a seguir experimentando el sufrimiento y las consecuencias del pecado. Entre más cerca estemos de Dios, las consecuencias del pecado van a ser de alguna manera menores para nosotros. Y entre más alejados, más sufrimiento, más guerra y bueno, más esclavitud para el ser humano. Bueno, Dios tiene una solución para todo eso. Ahí mismo, después de la caída, pone en el versículo 15 la solución. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Y como lo mencioné, dice la Escritura, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, ese es el Dios amante que cuida de su creación. No estamos aquí por casualidad. Tenemos un destino, tenemos un origen, y desde el origen hasta el final siempre el Señor estará acompañándonos. Así que, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta lección. Hemos visto cuán maravilloso es Dios, que hizo las cosas bien hechas, con límites, con orden, nos bendijo, y a pesar que nosotros desobedecimos, a pesar de la caída, hay oportunidad de restauración en Cristo Jesús, porque nos promete una nueva tierra, un nuevo cielo, donde del pecado no quedará ni raíz ni rama, y donde estaremos tú, nosotros, juntos con Él por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga. Gracias por habernos acompañado en la Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.